Ok, chicos, muy buenas noches. Para el día de hoy vamos a iniciar con el primer contenido, el tema uno, correspondiente a el contenido que vamos a estudiar durante el curso. En este caso es la materia, ¿verdad? Vamos a dar inicio. Me indican si les sale pantalla, por favor. Sí, profe. Ok, perfecto. Sí, Recordemos profe. que si no observan alguna imagen o algún texto, le pueden hacer zoom si es desde su teléfono celular. Ok. Vamos a hablar de, primeramente, conceptos iniciales en el estudio de la materia. Vamos a hablar de que hay una gran diferencia entre masa o peso, porque el peso es una fuerza y esa fuerza es atraída por medio de la Tierra, ¿verdad? Es ese peso, es esa fuerza que es atraída de la Tierra. ¿Qué es lo que la atrae? Bueno, los objetos, ¿verdad? Todo lo que cae, cae hacia abajo. Usted nunca va a ver que un objeto caiga hacia arriba. Es por la gravedad de la Tierra precisamente que existe el peso como tal, y la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Entonces, siempre nosotros hemos tenido un concepto erróneo de que cuando vamos a Levi's y nos dicen, ay, ¿cuánto pesa? Porque usualmente ese es el concepto que utilizamos. Realmente hay un error. Realmente tenemos que decir cuánto tiene de masa, porque el peso, como les indico, es una fuerza que es atraída hacia el centro de la Tierra y es de un objeto. Por eso cuando a usted se le cae el teléfono, cae hacia abajo. El objeto tiene, en este caso el celular, tiene masa. Y esa masa que se tiene, ese objeto, es atraída por la fuerza de la gravedad de la Tierra, por lo tanto es un peso. Aparte de eso, reconocemos que el peso tiene su unidad en newton, que la unidad de la masa es kilogramos o gramos, y aparte de eso, que los instrumentos de medición son completamente diferentes. En el caso de la masa, ustedes saben que es medida por una balanza y en el caso de el peso es medido por un dinamómetro. Entonces vean que hay diferencias entre masa y peso a partir de dos conceptos muy similares. La masa de una persona no varía en la luna, varía en la Tierra, pero no puede variar en la luna porque en la luna cuando nosotros estamos, perdón, varía la masa únicamente en la Tierra, en la Luna o en algún otro lugar, en algún otro planeta, lo que estaríamos calculando es el peso y lo que varía es el peso, más no la masa. Porque recordemos que el peso se calcula masa por gravedad. Entonces el valor de masa siempre es el mismo. La gravedad es lo que va a cambiar, porque si hablamos del planeta Saturno, del planeta Plutón, del planeta Tierra o de la Luna, recuerden que las gravedades son diferentes. Por lo tanto, al hacer esa ecuación de multiplicar la masa por la gravedad, el peso sí va a variar, la masa no, la masa es constante, no va a cambiar. Ahora, estos cálculos yo se los estoy diciendo teóricamente, pero es para que ustedes hagan un análisis. Simple y sencillamente en el curso no se especifica, pero es para reconocer las diferencias entre masa y peso. ¿Queda claro? Sí. Sí, Ok. profe. Después tenemos conceptos importantes, que era lo que les decía. La masa es la medida de la cantidad de la materia. Su unidad, el kilogramo, en el Sistema Internacional de Unidades que se reconoce con el símbolo SI. El peso, bueno, como les mencionaba, usualmente se confunde con el concepto de masa, sin embargo, es una fuerza de gravedad que actúa sobre un objeto y se representa por medio de los newton. Una sustancia pura es una sustancia química particular compuesta por una misma clase de átomos en proporciones o extensiones similares. Y el volumen, ese espacio, es un espacio que ocupa una masa y suele expresarse en litros o metros cúbicos, originalmente en metros cúbicos, ¿verdad? Después, como parte de los contenidos del curso, tenemos los estados de agregación de la materia. Por ahí ustedes saben que tenemos al estado de la materia, gas, líquido y sólido, que siempre han sido como los estados básicos de la materia, que estos estados tienen características muy comunes. Por ejemplo, todos tienen forma, todos tienen volumen, todos son comprensibles y todos tienen partículas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el comportamiento en cada uno de ellos es diferente y si nosotros analizamos la imagen de la derecha, donde están los tres principales estados de agregación, nosotros tenemos que reconocer que en un gas las partículas están distribuidas, no están tan unidas entre sí. Cuando nosotros hablamos de un líquido, podemos observar que las partículas están completamente unidas entre sí más que en un gas y totalmente unidas, casi que pegadas una a las otras en el estado sólido. Es por esto que en este caso, cuando usted
toca un objeto, es más posible tocarlo en el sentido de que es táctil, de que usted lo puede sentir. En el caso de un líquido, usted puede observar las partículas unidas entre sí, ¿verdad? Pero no las puede palpar. Y en el caso de un gas, estas se pueden disolver o en este caso, ¿verdad? Propagarse en el ambiente. Entonces es con mucho más facilidad. No podemos decir que un líquido se propaga en el ambiente con mucho más facilidad que un gas, porque el gas tiene la capacidad de distribuirse de manera más fácil en comparación a un líquido o un sólido. Ahora, si hablamos de la forma, un sólido es definido, es por eso que es palpable, que era lo que les decía, usted lo puede tocar. Si hablamos de un líquido, esa forma es indefinida porque además adapta la forma del recipiente. ¿Por qué? Porque usted puede echar agua o un líquido en un balde, en un vaso, en una taza, en una olla, y este líquido va a tomar la forma del recipiente, ¿verdad? Entonces, es importante reconocer eso. Además, también es importante reconocer que en un gas la forma es indefinida. ¿Por qué? Bueno, porque, bueno, si bien es cierto, hay objetos donde se pueden, en este caso, rellenar de gas, por ejemplo, un desodorante ambiental o un desodorante personal o los, denme un momento para conectar esto. Ok, los desodorantes ambientales, ¿verdad? Lo que les mencionaba, los desodorantes personales o inclusive ciertos aerosoles donde se pueden echar la sustancia, ¿verdad? O depositar la sustancia y esta se va a mantener en estado gaseoso. Pero vean lo interesante, cuando nosotros depositamos esto en un recipiente, el comportamiento del gas siempre va a ser distribuirse. Por lo general usted se aplica desodorante en aerosol y este se distribuye por todo el ambiente, ¿verdad? Entonces vean que esa es la particularidad del estado gaseoso. Sus partículas pueden expandirse, no en comparación al líquido y al sólido. Entonces, ejemplos de esto, tenemos a una piedra, a un vaso de agua y al gas de contaminación de los buses, de las empresas, como les mencionaba, entre otros. El volumen, bueno, el volumen es definido en un sólido, en un líquido, pero es indefinido en un gas, por lo mismo, porque el comportamiento del gas es esparcirse. La comprensibilidad de las partículas no es insignificante en los sólidos, pero en los líquidos es muy poco. Usted puede compresionar muy poco los líquidos y en los gases es súper alta porque usted no puede, cuesta mucho compresionar en este caso un gas, ¿verdad? Ahora, ¿qué partículas o cómo se comportan? Bueno, en los sólidos están rígidas y estrechamente ligadas unas a las otras, que es como lo que nos ilustra la imagen. En el líquido, en contacto y se pueden mover. En un sólido pierden movilidad. Y en el gaseoso están muy distanciadas e independientes. Entonces, vean que además de eso, la masa es constante en los tres estados de agregación de la materia, que el volumen puede variar solamente, exclusivamente en un gaseoso, ¿verdad? Básicamente, y que la forma es únicamente diferente en líquidos y gases porque en el sólido es constante. ¿Dudas hasta el momento? No, profe, todo claro. Ok. A partir de esto, chicos, No, profe. tenemos los cambios de agregación. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo un gas, este gas puede pasar a líquido, este líquido puede pasar a sólido, o el sólido puede pasar al líquido y el líquido a gas. Ustedes lo leyeron en el material. Resulta que sí. Entonces, los cambios de la materia van a ocurrir de acuerdo al cambio de estado que se dé. Para eso yo tengo que tener siempre dos estados de agregación fijos. Estos no pueden variar. ¿Cuáles serían esos dos estados de agregación? Bueno, por ejemplo, para fusión, tengo que tener un sólido que se me va a convertir en líquido. Entonces, ¿yo puedo derretir chocolate? Sí. ¿Y en qué estado está el chocolate? En sólido y pasa a líquido. Pero otro ejemplo, ¿cuál podría ser? A ver, pensemos y participamos. De líquido a gaseoso, que sería evaporación. No, pero estamos en fusión. Un ejemplo de fusión. Ah, sí, perdón. Tranquilo. Pensemos, algo sólido que yo pueda derretir, que no sea el chocolate. Buenas El noches, hierro. profes. Buenas noches.
Podría ser como un metal. ¿Usted cree derretir El un hierro, metal? profe. A ciertas temperaturas, sí, es la manera que lo hacen, digámosle, más maleable. Ajá, ok, cierto. Tenemos que definir cuál metal, ¿verdad? Pero sí, sí se puede derretir. Ahora, y escuché el hielo, creo. El hierro, El hierro, ok. Ahora bien, ¿el hielo también. aplica o no aplica? Sí, Ok, aplica. ¿Un trozo de mantequilla en un mar? también. Ok. Ven, entonces, aquí aplican diferentes ejemplos y vamos a encontrar infinidad de ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes, las que cocinan, hacen, qué sé yo, unos garbanzos o una sopa y la congelan o inclusive los frijoles, ¿verdad? Ya están en estado sólido completamente, más por el punto de fusión al que llega con el congelador, ¿verdad? Y esto yo lo pongo en una olla y lo derrito, se pasa a líquido, ¿verdad? Básicamente. Usualmente, obviamente siempre van a haber trozos en la sopa y demás, pero es un ejemplo en sí. Totalmente visualicemos esa sopa congelada, esos frijoles congelados, se derriten y pasan a líquido. Ahora, tiene que haber cierta temperatura, ¿verdad? Para que estos puedan, ocurrir, los cambios de la materia. Ahora, solidificación, es decir, de líquido a sólido. Y aplica, por ejemplo, un vaso de agua o hacer hielo. Porque entonces tengo un líquido que lo estoy convirtiendo sólido. Pero ¿qué otro ejemplo? Una gelatina, profe, hacer una gelatina. Ok, ajá. ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo puede aplicar ahí? Hay un montón. Ok, después vaporización. Tengo un líquido que por presencia de temperatura se vuelve gaseoso. Y un ejemplo es, por ejemplo, valga la redundancia, hacer café, ¿verdad? ¿Qué más? Otro ejemplo de vaporización. Tal vez cuando uno hace como alguna sopa o algo así. Correcto, porque el agua se hierve, ¿verdad? En este caso y se evapora. Tenemos condensación que pasa del estado gaseoso, ojo, gaseoso a líquido, ¿verdad? Y entonces es aquí donde nosotros usualmente vamos a encontrar cuando ustedes se levantan a eso de las 5 de la mañana y el césped está húmedo, ¿verdad? Recordemos que es porque las nubes guardan ciertas partículas de líquidos que estos en cierta temperatura se vuelven, ¿verdad? En estado líquido y estaban en estado gaseoso. Después está la sublimación, que está en estado sólido y se convierte directamente a gas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando todos estos cuerpos celestes en el espacio se pueden convertir de un estado de agregación a otro. Y está la cristalización, ¿verdad? Que es cuando un gas se convierte directamente a sólido, pero este no lo estudiamos en el curso, para que lo tomen en cuenta. Después, entonces aquí vamos a tener varios ejemplos y es aquí donde yo quiero que ustedes me indiquen qué estados de la materia están presentes. Vamos a analizar uno por uno y vamos a responder, ojo, no solamente en qué estado de la materia, porque entonces llegó vapor de ozono utilizado para limpiezas faciales, relámpagos proyectados en una tormenta, aceite utilizado para cocinar, un trozo de hielo, pruebas de sangre, perdón, o un hemograma completo, la miel de maple utilizada en repostería. Pero entonces, vamos a ver qué estados de la materia están aquí presentes. Ojo, hay unos que no hemos estudiado, entonces, o no hemos leído, ¿verdad? Hasta el momento en el material, pero vamos a analizarlo también. Y voy a pensar qué posible estado de agregación podría tener ese ejemplo que se me está dando, ¿verdad? Entonces, analicemos qué estados de la materia están presentes en estos ejemplos. Vamos a dar unos 3, 4 minutitos para analizarlo y después pensar qué cambio puede ocurrir si es fusión, si es solidificación, etcétera.
¿verdad? Y puede que aplique, a como puede que no aplique. Entonces vamos a analizarlo y les voy a dar un espacio de 3 a 4 minutos para que lo analicemos. Profe, yo creo que yo tengo la primera. Ok, cuénteme, a ver, para usted, ¿cuál sería? De ahí yo creo que el estado podría ser gaseoso y bueno, podría tener un cambio como de condensación. Ok, correcto, ¿verdad? Dependiendo de la temperatura del externo, ¿verdad? Del ambiente externo, este puede convertirse ¿a qué? ¿A qué cambio de agregación? Perdón, ¿a qué cambio de estado? A condensación. Ajá, correcto, ¿verdad? Porque hay gotitas que van inclusive cuando se les hace esa limpieza, esa vaporización, hay gotitas que se convierten, ¿verdad? En este cambio de estado de agregación. Entonces, posiblemente sí. Ahora, ¿qué otro cambio de agregación está en el segundo ejemplo? Perdón, ¿qué estado de la materia? Porque ahí no hay cambio. Profe, ese me lo sé porque yo salí el año pasado del colegio, creo que ese era el plasma. Correcto. Y usted recuerda, ahora que usted menciona eso, ¿qué características tiene el plasma? ¿O cómo lo reconoció usted? El plasma. De ahí era. Eso era cuando se formaba un gas, cuando se forma un gas caliente o se somete a como a un cambio eléctrico, algo así era, si no me equivoco. Correcto, ¿verdad? Recordemos que es un cambio de estado, bueno, es un estado de la materia porque hay un gas ionizado que se Ajá. compone por átomos, ¿verdad? Entonces, este al tener electrones, obviamente con carga eléctrica, van a hacer que se pueda convertir en plasma, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿dónde los vamos a encontrar? Ejemplos, el sol, el fuego, las luces de neón, los relámpagos, los fluorescentes y ciertas pantallas, ¿verdad? Ahora. Entonces, ese es una característica del estado de plasma, que creo que por ahí el material lo mencionaba. Entonces es importante reconocerlo. Por eso yo no les puse características, porque también la idea es que lo reconozcamos sin tener material propiamente teórico, sino proyectado en la vida cotidiana. Después por ahí tenemos el aceite utilizado para cocinar. Ese está en estado líquido, ¿cierto? Pero se convierte a... Se puede convertir, profe, si se calienta mucho, se puede Gaseoso. pasar a un líquido, a gas, y se hace una vaporización. Ujú. Pero usualmente, en vez de evaporarse, ¿qué es lo que le pasa? Se solidifica.
Recordemos eso, ¿verdad? Que a veces la gente dice, ay, no, yo prefiero cocinar con aceite porque la manteca se vuelve sólida. Y aunque ustedes no lo crean, el aceite se vuelve sólido, ¿verdad? Y usualmente uno no ve eso, pero si usted deja un poco de aceite después de cocinar, ya que estuvo a temperatura, a altas temperaturas, puntos ¿verdad? De ebullición inclusive, o puntos, o sea, cuando usted lo calienta, cuando usted lo tiene a altas temperaturas, este se solidifica. Y entonces eso usted lo ve, por ejemplo, cuando usted hace, inclusive, y porque es grasa, ¿verdad? Básicamente, entonces se va a solidificar. Dígame, Michelle creo que es la que me levantó la manita. Ajá, profe, eso pasa también con la mantequilla. Bueno, al menos yo hago espaguetis con mantequilla y usted en el momento está súper líquida la mantequilla, ya usted lo deja un ratito y eso se pone como la manteca, se pone duro. Correcto. Entonces, vean que esos ejemplos se vuelven estados de cambios de estado de agregación y que usualmente usted no los identifica. Por eso a mí me gusta traer ejemplos de la vida cotidiana, porque usted no piensa en eso. Ahora, como les digo, si comparamos a nivel de cotidianidad, ah, no, yo no cocino con manteca. Al final es lo mismo por inverso, ¿sí me entienden la idea? Entonces, y la gente ha dejado de utilizar la manteca. Al final de cuentas es lo mismo. Si hay más daño al cocinar con manteca, eso no hay duda, ¿verdad? Porque está en estado sólido y el problema es que al estar en estado sólido se derrite, pero se vuelve a solidificar y con mayor fuerza. No sé si me doy a entender. El aceite está líquido, se solidifica y bueno, en las venas precisamente ya en el sistema del cuerpo humano se va solidificando y eso es lo que va haciendo que la persona se vaya haciendo más rellenita y se vaya llenando de grasa, ¿verdad? Pero la manteca es como el doble del volumen si usted utiliza aceite, ¿verdad? Perdón, si utiliza manteca en vez de aceite. Eso es lo que pasa, que la manteca es mayor proporción al considerarse como grasa y va a hacer que los triglicéridos aumenten, etcétera. Pero no me voy a desviar porque no es clase de nutrición, ¿verdad? Después, un trozo de hielo, ¿verdad? Está en estado sólido. Entonces podemos decir que el hielo es sólido, pero este se derrite a cierta temperatura y pasa a líquido y ese cambio se llama. Fusión. Ok. Después em, tenemos las pruebas de sangre o hemograma completo. ¿En qué estado de la materia se encuentra su sangre? Líquido. Ok. Eso es todo. Miel de maple utilizada en repostería, ¿verdad? O la miel de abeja. Este, la tenemos líquida. ¿Se puede solidificar? Se puede Sí. solidificar, pero a altas temperaturas y con otros ingredientes, ¿verdad? Pero como tal, ella es líquida, ¿verdad? Es viscosa, sí, pero sigue siendo líquida. Recordemos que los líquidos también van a tener ciertas características. Ven, y entonces vamos a encontrar estados de la materia que a su vez van a tener cambios muchas veces que no vamos a reconocer a simple vista. ¿Dudas con esta parte? No, profe. Ok. Para ingresar al siguiente punto, que es la clasificación de la materia, tenemos ahí un plátano maduro con queso, un tomatito con huevo picado y un gallo pinto. Resulta que estos sustancias o estos materiales son clasificados en la vida cotidiana como mezclas homogéneas, heterogéneas, compuestos o elementos, ¿verdad? Dicen que las mezclas homogéneas se reconocen solo porque tienen una sola fase, o sea, están compuestos en su gran mayoría por un solo ingrediente, si lo vemos de esa manera, o por una sola fase, y que usted los puede reconocer a simple vista, porque como solamente tienen una fase, usted reconoce que es homogéneo. Pero resulta que si es una mezcla heterogénea, usted la distingue porque tiene dos o más fases o dos o más ingredientes, si usted lo quiere ver de esa manera. Y están las mezclas coloidales que ya tienen otras características completamente diferentes a las mezclas homogéneas y a las mezclas heterogéneas. Por ejemplo, por ahí hay unas que van a, este, los coloides usualmente van a tener ciertas propiedades, como que se dispersan, como que pueden formar fluidos de otra manera diferente que las mezclas. Entonces ahí ustedes van a ir reconociendo. A simple vista, ¿ustedes creen que el gallo pinto y ese huevo con tomate revuelto, qué tipo de mezcla serían?
Mezcla Homogénea. heterogénea. Es heterogénea, porque nosotros teníamos que reconocer una o dos más fases, ¿verdad? Fases en este caso, o una más de una. El gallo pinto se compone por arroz y frijoles, ya ahí tengo dos fases, el arroz y los frijoles, entonces yo ya estoy distinguiendo dos. El huevo picado con tomate, distingo el huevo y distingo el tomate. El plátano con queso, distingo dos fases, el plátano y el queso. Entonces son mezclas heterogéneas porque yo puedo distinguir dos fases. Para que fuese homogénea es solo arroz, es solo frijoles. Una sopa de negra, por ejemplo, sin nada, 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 ni olores, ni huevo, nada, solo el caldo o la sopa como tal, sería una mezcla homogénea, ¿verdad? Si en el caso del huevo, sin tomate, solamente huevo, sería una mezcla homogénea porque yo no estoy reconociendo otra fase que no sea solo el huevo, ¿verdad? Entonces, para que tengamos conceptos ya ahí un poquito más claros. Después, aquí les doy un mapa donde explica eso precisamente, que las mezclas o las sustancias homogéneas, heterogéneas y coloides se incluyen dentro de las mezclas y que las sustancias puras se dividen en elementos y compuestos. Resulta que las sustancias puras y mezclas tienen características parecidas, pero no, porque una sustancia pura está compuesta por solo una sustancia. Las mezclas están compuestas por una o más tipos de sustancias. La composición en las sustancias puras es fija, no cambia, pero en las mezclas sí, esta puede variar. Que las sustancias puras no se pueden separar, las mezclas sí. Y esto lo van a ver cuando lleguen al laboratorio de química 1 o laboratorio de química 2, que las mezclas pueden separarse. E inclusive, no nos vayamos muy largo, eso usted lo observa en su casa, cuando usted separa mezclas. Por ejemplo, cuando usted hace café, cuando usted hace un fresco de cas o un fresco de mora. Ahí hay métodos de separación de mezclas porque usted lo está utilizando, pero de forma casera. Después, es importante reconocer, vamos a empezar por las mezclas. Mezclas homogéneas, una composición uniforme, una sola fase, que era lo que les mencionaba. Ustedes van a encontrar más características y más teoría en el material. Heterogéneas, la composición no uniforme, compuesta por dos o más fases. Entonces tenemos ejemplo, agua salada, ¿verdad? Tenemos ejemplos de heterogéneas, pizza, agua y arena, huevo y tomate, gallo pinto, arroz con pollo, cereal con frutas, yogur con frutas, ensalada, y de mezclas homogéneas, agua, café, sin echarle absolutamente nada, solo café líquido. Y, ¿qué más puede ser? Refresco, sencillo, de cas, sin nada, sin semillas, totalmente líquido. Salsa de tomate totalmente líquida, entre otros ejemplos. Elementos. Del lado de las sustancias puras, no se pueden separar en las sustancias más simples por medios químicos y los elementos, chicos, son todos aquellos 118 elementos que usted va a encontrar en la tabla periódica. A veces yo les pregunto, ¿el bronce es un elemento? Y usted lo encuentra en la tabla periódica y se van y lo buscan y lo buscan y lo buscan y lo buscan y no aparece. Porque resulta que el bronce no es un elemento, es una aleación. Y las aleaciones van a entrar dentro de las mezclas homogéneas, porque se distinguen como una sola fase. Está el latón, hay un montón de aleaciones que usualmente uno suele confundirse y que podría decir que es un elemento. Y están los compuestos, que es la unión de dos elementos de la tabla periódica para formar una sustancia. Entonces, ejemplos de compuestos. Sal, que se nota como cloruro de sodio, agua, que se nota como H2O, hidróxido de potasio, hidróxido de litio, cloruro de bario, entre otras, porque es unir dos elementos de la tabla periódica. Eso es todo, es así como usted reconoce un compuesto. Ahora, lo que les mencionaba, ¿usted puede separar las mezclas? Sí. ¿Usted puede separar un gallo pinto? Sí. ¿Usted puede separar un fresco de cas de la pulpa? Sí. ¿Por medio de qué? De un colador. Usted puede utilizar y separar el café y el agua o unir esas dos mezclas, sí, por medio del coffee maker. Usted tiene dos mezclas separadas completamente y al unirlas forman una sola sustancia, pero tenía separada completamente el, el líquido como tal del sólido y forman una sola sustancia y es por medio de un proceso que se llama filtración. Entonces, vean que hay métodos de separación que van a separar, como dice el título, ¿verdad?
las sustancias. En cambio, yo no puedo separar un elemento, yo no puedo separar el óxido de hierro, no puedo partir por la mitad al oxígeno y al hierro, no puedo. No puedo separar el agua con sal, no puedo separar del agua el hidrógeno y el oxígeno para saber cuánta cantidad hay de cada uno. A eso se refieren esas características. Entonces, aquí vamos a encontrar más específicamente características de las mezclas homogéneas y heterogéneas. Entonces, ojo, la homogénea es una unión de dos o más sustancias en las que no se pueden distinguir la sustancia original. Profe, pero usted dijo que solo se conforma por una fase. Sí, yo puedo revolver azúcar con café, pero yo solamente estoy observando una sola fase. Ahora, dependiendo de cuánta azúcar le agregue, porque a veces el azúcar se observa en el fondo, ¿verdad? Entonces, yo puedo hacer fresco de cas con azúcar. Yo estoy revolviendo dos sustancias, pero solo veo una. A eso me refiero. Una sola fase, aunque se le agreguen dos o tres sustancias. Después, y aparte que no se puede distinguir a simple vista. Después, la mezcla heterogénea es por la combinación de dos o más sustancias, en las cuales sí puedo identificar las sustancias que estoy utilizando. Entonces, en el café con azúcar, yo no distingo. En el café con leche, azúcar, yo solo distingo una sola fase. Digo, ay, el color es café. Estoy distinguiendo solo una cosa. Pero si, por ejemplo, yo le digo a usted, ok, agarre cereal de chocolate, agarre leche y agarre granola, usted distingue los tres: la leche, el cereal y la granola. ¿Dudas hasta el momento, chicos? No, profe. No, profe. Ok, perfecto. Después es aquí donde venimos a entrar en un dilema. Resulta que están las mezclas que también son clasificadas como coloidales, pero resulta que en estas mezclas, que se llaman coloides, solamente hay ciertas características que usted las puede notar. Por ejemplo, cuando les hablen del movimiento browniano o del movimiento zigzag que se forma en la sustancia, eso es un coloide. Cuando les hablo del efecto Tyndall, que es la difracción de la luz, es decir, que los rayos de luz atraviesan a ese material, eso es un coloide. Ejemplos de coloides: el plasma de la sangre, la leche, la niebla, la sangre, ¿verdad? Entonces son muy específicos. ¿Qué es el movimiento browniano? Bueno, es un zigzag en los cúmulos de las moléculas presentes en los coloides. Es decir, aquí en esta imagen que se nos puede dar, vean que si yo uno estas moléculas, este comportamiento es un zigzag entre ellas. El efecto Tyndall es que un haz de luz puede atravesar a las sustancias que yo estoy estudiando, como tal en la imagen, ¿verdad? Lo que les mencionaba, las aleaciones pasan a ser mezclas homogéneas. Tenemos aleaciones de bronce, latón y acero, o aleaciones de oro y plata, utilizadas en trofeos, en la parte de cerrajería de las puertas, en inclusive varillas de construcción, en materiales de casa. Básicamente que en muchas de las cosas de la vida cotidiana, y que tenemos que tener en cuenta que estas son posibles aleaciones. Y muchas veces ustedes se confunden y piensan que es un elemento o es un compuesto. Entonces, ojo, que aunque yo forme, por ejemplo, oro y plata, una aleación de oro y plata, es una aleación, no es un compuesto, porque no hay un compuesto que se llame AUAG, no existe nunca, que sería la unión de oro y plata. No existe ese compuesto, entonces vean que es la unión de dos elementos que están formando una aleación. ¿Puedo unir otros? Sí, vuelvo a lo mismo. Son dos elementos, no tienen nombre, no son compuestos. Porque usted diría, ay, profe, pero es que yo puedo unir oro y plata, ya para mí estos son compuestos. No siempre se forma un compuesto entre la unión de dos elementos. Entonces tengan cuidado con eso, porque estas son aleaciones específicas, por eso se las estoy dando, y usualmente son las que más se conocen. Pero hay más. Elementos y compuestos. Los elementos, como les mencionaba, son sustancias constituidas por un átomo igual y de su misma naturaleza. Por ejemplo, el hierro, el oro, la plata, el calcio. Todos ellos van a estar en tabla periódica. Ahora, si ustedes se acuerdan, en tabla periódica, la tabla periódica se organizaba por familias y estaban alcalinos,
alcalinoterrios, terrios, la familia del carbono, la familia del nitrógeno, la familia del oxígeno o de los calcógenos, la familia de los halógenos, la familia de los gases nobles. Y entonces resulta que voy a enfocarme en esta última, la familia de los gases nobles, neón, argón, criptón, xenón, todos ellos eran gases, ¿verdad? Que tenían características muy comunes entre sí y es por eso que los clasificaban dentro de esa familia. Es por eso que los elementos comparten propiedades y al hacer eso hacen que se unan entre sí. Además, recordemos que los elementos químicos también se dividen por metales, no metales, metaloides. Y entonces los metales conducen la electricidad, sí, pero los no metales no. Entonces, esas características como tales, porque son de la misma naturaleza, porque comparten las mismas características de átomos. Y los compuestos, como les mencionaba anteriormente, es la unión de dos elementos. Ahora, solamente los compuestos usualmente se utilizan con la formación de sales binarias, de hidróxidos, utilizando el hidrógeno, de óxidos, utilizando el oxígeno, las sales, utilizando el cloro, el flúor, el yodo y la unión entre, por ejemplo, un no metal y un metal, que más adelante eso lo vamos a estudiar en el curso. Ahora bien, aquí les doy un breve repaso que dice, observe las ilustraciones y clasifíquelas según la clase de materia que representan, marcándolas con un check. Aquí no permite marcar, pero vamos a clasificarlas. Esta gelatina, a criterio de ustedes, ¿es mezcla heterogénea, homogénea, sustancia pura o sustancia pura clasificada como elemento o compuesto? Profe, yo creo que es mezcla homogénea. En Ok, esa no sé, pedacitos de fruta. Si fuera con, qué sé yo, gelatina con pedacitos de fruta, sí sería una mezcla heterogénea, ¿no? ajá, correcto. Ahora, les cuento algo. La gelatina también es clasificada como coloide, porque si usted agarra un rayo láser o el teléfono y lo alumbra con la gelatina, este rayo de luz atraviesa ese material. Entonces es clasificada también como coloide, para que lo tengan como ahí, como una notita. Después, esta gotita de agua, obviamente lo que nos representa es agua. Y el agua, ahora dependiendo, si yo les digo a ustedes agua salada, homogénea. Si les digo H2O, compuesto, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Cuidado cuando los ejemplos se los dan porque así hay que tener muy bien en cuenta ese estado. Por ejemplo, la sal, ¿verdad? La sal sería homogénea, heterogénea, elemento o compuesto. Compuesto. Compuesto, porque es la unión de sodio con cloro, ¿verdad? Eso hay que tenerlo con mucho cuidado. Ahora, usted ve la imagen y usted diría, ay, es homogéneo. No, es un compuesto, es la unión de sal con cloro. Después, tenemos por acá estos de acá. Una sopa de tomate, ¿cómo la podemos clasificar? Homogénea. Correcto. Las papitas fritas con salsita así, mayonesa, tomate, mostaza, ¿cómo las podemos clasificar? Heterogénea. Heterogénea. Correcto. Genia. Correcto. El tinte para cabello o el champú, supongamos que cualquiera de los dos nos funciona. ¿Qué sería? Tal como Diría, está Homogénea. en la diría imagen. que homogénea, pero Lo que usted diría ve que ahí, homogénea, pero no estoy segura. por eso, por lo que usted ve ahí, cuando usted agarra el champú en su mano, ¿qué está observando? ¿Cuántas fases ve? Una, dos, Una. una, ¿verdad? Entonces, Homogénea. homogénea. Homogénea, correcto. Es lo mismo cuando usted se tiñe el pelo, solamente vemos un solo color y es una sola sustancia. Esta ensaladita de carne con huevo, tomate, lechuga, ¿qué tipo de mezcla sería? Heterogénea. Heterogénea. Correcto. El vino, Homogénea. ok. Y los cubiertos de plata, Homogénea. homogénea. Bueno, Sería puede ser un un compuesto. Ah, elemento. no. Compuesto.
Un Un compuesto, compuesto. ok, ojo aquí, es un elemento. ¿De qué están hechos los cubiertos de plata? Ah, sí, de plata. Ah, Es un ok. elemento. Y la plata es un elemento, correcto. O cubiertos de oro para los que tienen plata, dinero en efectivo, para no confundir términos. Igual, elemento, ¿verdad? Profe, ¿se pueden hacer cubiertos en forma de aleación? Sí, sí se pueden hacer cubiertos o utensilios de cocina en forma de aleación. Por ejemplo, hay ciertos utensilios que son de acero, ¿verdad? Y el acero no es un elemento, es una aleación, entonces pasa a ser una mezcla homogénea. Por eso les decía que hay que prestar mucha atención a esa parte. Pero realmente es algo muy sencillo y de tener mucho cuidado. Después tenemos por acá, dice que yo tengo la manita levantada de Selva. ¿Pasó algo? ¿Alguna duda o consulta? Sí, quería preguntar, profe, es que sí, con el agua, ok, agua salada, pues sería una mezcla homogénea, ¿no? Porque solo estoy viendo una fase, pero cuando Ajá. hice la práctica, o sea, sí la hice a conciencia, escribí las preguntas, las respondí en papel y después me fijé en la hoja de respuestas y yo había puesto de la primera pregunta de sustancia que dice agua de mar, yo la clasifiqué como una mezcla homogénea, pero en las respuestas decía heterogénea, entonces no sé si me Sí, puede explicar la ya lo diferencia voy entre a... agua de mar. Correcto. ¿Qué es lo que pasa entre, a ver, entre el agua de mar? Resulta que cuando usted se mete al mar, ¿verdad? En la playa, esta se mezcla con arena, ¿verdad? Y entonces, usualmente cuesta mucho que esta mezcla de agua propiamente quede solamente con una fase. ¿Por qué? Porque hay presencia de olas y las olas están en constante movimiento, haciendo que el mar se revuelva con, bueno, el agua de mar se revuelva precisamente con la arena. Entonces, vas a distinguir dos fases, agua y arena, ¿verdad? Precisamente cuando usted se mete al mar, usted siente automáticamente la arena dentro de la misma agua revuelta. Es por eso la diferencia entre el agua salada y el agua de mar, ¿verdad? El agua salada es diferente porque es un alma más, perdón, un agua más turbia, ¿verdad? Más calmada. En cambio, la diferencia es eso. Pero como les digo, son detallitos que hay que investigar, ¿verdad? Que precisamente es eso, reconocer a simple vista o inclusive a veces transportarnos o teletransportarnos a esa situación para poder reconocerlo. No sé si le queda clara la duda. Está bien, profe, gracias. Con gusto. Después, chicos, vamos a pasar a un temita más sencillo todavía, que son las propiedades de la materia, que estas se clasifican en propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades físicas, todo aquello que yo puedo observar, que pueda tocar, que pueda oler. Las propiedades químicas, todas aquellas donde usualmente haya un cambio, que más adelante vamos a ver también químico, que la composición de ese material cambie. Por ejemplo, el olor, usted percibe el olor de un desodorante ambiental, de una colonia, etcétera, de una crema. El color, usted puede identificar el color de un objeto, de un utensilio, etcétera. La densidad, que es básicamente en este caso, la masa entre el volumen de un objeto. Después podemos reconocer la solubilidad, qué tanto es soluble una sustancia. Mira, si yo le agrego 2 cucharitas de sal, eso queda muy salado. Si le agrego 7 cucharitas de azúcar a una taza de café, eso queda demasiado azucarado. Eso es soluble. Qué tanto se mezcla una sustancia con otra. La viscosidad, por ejemplo, lo que mencionábamos anteriormente, la miel es viscosa, que usted puede sentir esa sensación de que usted por más que la revuelva, su composición se siente un poco diferente, pero si usted revuelve, por ejemplo, leche líquida y caliente, por más que usted la revuelva, no se siente tan viscosa, sino que es muy líquida. El estado físico, la temperatura, pero las propiedades químicas como la oxidación, vean que ya aquí cambia su material porque se oxida, ¿verdad? La reducción reduce el material, la combustión quema, ¿verdad? Como dice su palabra, en este caso va a ser que por medio de la combustión de un objeto, del fuego y demás, este material se consuma. La neutralización, ¿qué tanto puedo yo neutralizar una sustancia? La fermentación, ¿qué tanto hace crecer o disminuir? Bueno, más que todo, crecer
la levadura en la preparación de un alimento, que usualmente es lo que pasa. La fotosíntesis es también un proceso químico, ¿verdad? Porque se está haciendo una transformación de varios elementos químicos. Por ejemplo, el CO2 que se exhala y el oxígeno que se inhala. Ya ahí cambia, hay un proceso completamente diferente. Ahí ya hay algo como cambio químico. En cambio, por las propiedades físicas, pues se mantiene siempre el material y puedo describirlo sin que haya un cambio total. Entonces, a raíz de esto, resulta que nos dan un caso donde tenemos que indicar la clasificación de la materia según sea el caso correspondiente. Recordemos que la clasificación de las propiedades de la materia se van a dar en extensivas e intensivas. Extensivas e intensivas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien leyó esa diferencia entre propiedades intensivas y extensivas o no saben de qué les estoy hablando? De lo que entendí, profe, las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia que hay. O sea, son mediciones como masa, volumen, área, y las intensivas no dependen de la cantidad, son esas mismas de las propiedades físicas y las propiedades químicas, si no me equivoco. Correcto, muy bien, ya lo explicó así como tal lo menciona. En el caso de las extensivas, puedo contar, puedo saber cuánta es la cantidad de materia que se me está hablando, ¿verdad? La cantidad de sustancia. En el caso de una intensiva, no, ¿verdad? Se vuelve más generalizado. Entonces, resulta que aquí a Ana, ¿verdad? En el caso del laboratorio que nos dan, no, pero perdón, este es primero de mezclas. Entonces, vamos a hablar, me voy a volver, gracias por la explicación, compañera, pero me confundí de caso. Vamos a hablar de la explicación y la clasificación de la materia por acá. Por ejemplo, dice, Ana era una estudiante curiosa que siempre quería saber más sobre la cual la rodeaba. Un día, su profesor de ciencias, el señor Pérez, le invita a un viaje especial al laboratorio de clasificación de la materia. Ana estaba emocionada y lista para aprender. Al llegar al laboratorio, el señor Pérez le mostró a Ana un vaso de agua con sal disuelta. Ojo, entonces pensemos que ese vaso de agua con sal disuelta se lo pueden estar enseñando a usted, pero en este caso es a Ana. ¿Puede indicar qué tipo de mezcla es esta? Es la pregunta que le hace el profesor. Ana observa el vaso y responde, la sal está completamente disuelta en el agua y no se puede distinguir a simple vista. Correcto, le indica el profesor. Las mezclas, ¿qué mezcla iría ahí? ¿Qué palabra va? Homogéneo. Homogénea. Correcto. ¿Por qué? Porque tiene una composición uniforme y nos están hablando de una sola fase, ¿verdad? Entonces yo no estoy distinguiendo más que eh, otra fase. Ok, muy bien. Dice, luego el señor Pérez le mostró a Ana un frasco con arena y hierro y esta mezcla, Ana, le indica. Y ella le contesta, puedo ver y separar fácilmente los componentes de la mezcla. Exactamente, afirma el señor Pérez. Las mezclas en este caso, ¿de qué tipo? Heterogéneo. Correcto. Tienen componentes que se pueden distinguir. En el siguiente experimento fue con leche. El señor Pérez le pidió a Ana que observara un vaso de leche bajo una luz especial. ¿Qué ves, Ana? Y él ya le contesta que la leche parece uniforme, pero bajo esta luz ve pequeñas partículas dispersas. Entonces, ¿de qué nos están hablando acá? ¿De qué tipo de mezcla? Recordemos que hay tres. Coloide, ¿Cuántas? profe. Coloide, correcto. Plasma. Coloide. ¿Por qué les hablo de cuatro mezclas? Porque están homogénea, heterogénea, coloide y aleaciones. Así lo clasifico yo, ¿verdad? Porque todo, bueno, las aleaciones entran dentro de las homogéneas y las coloides sí son completamente separadas, pero sí puedo yo mencionarles que esas son las cuatro generales. Pero aquí son los coloides, porque recuerden que si me hablan de dispersarse y me están diciendo a través de una luz, es un coloide. Después el señor Pérez le mostró a Ana una tabla periódica y un frasco con oxígeno. Ana, ¿qué es el oxígeno? El oxígeno es un Elemento. correcto, que es una sustancia pura que no se puede descomponer en sustancias más simples o por métodos, ¿verdad? Entonces vea que aquí nos están dando características que nosotros reconocemos. Finalmente,
El señor Pérez le mostró a Ana un frasco con agua. ¿Y el agua? El agua es un Compuesto. porque está formado por dos elementos, hidrógeno y oxígeno. Exactamente. Ojo aquí, son sustancias Elementos. puras. Ajá. Ok. Los compuestos son sustancias puras formadas por dos o más elementos combinados químicamente. ¿Verdad? Muy bien, chicos, gracias por la participación y qué dicha que ya van reconociendo conceptos y los pueden ejemplificar en la vida cotidiana. Ahora sí, lo que les mencionaba, cambios físicos y cambios químicos. ¿Qué van a hacer los cambios físicos? Son los que modifican el estado de las propiedades de las sustancias, pero no se transforman, es decir, no los cambian. Entonces, señale los que no son cambios físicos. El fundir hielo. De ahí, el fundir hielo es derretirlo. Yo lo derrito, ¿verdad? Cambia el material. ¿De qué está hecho el hielo? De agua. Ok, si yo lo derrito, Agua. ok, y si lo tengo en estado líquido y lo paso a sólido y se forma el hielo, sigue siendo agua, ¿verdad? No cambia. Sí. Ajá. Entonces, eso es físico. Cortar papel o arrugar papel es Físico. físico porque sigue siendo papel. Pero vean que aquí les encierran el encender un fósforo o una cerilla porque ya aquí cambia. Si yo lo dejo totalmente encendido, eso que usted lo enciende y se quema, ¿qué pasa con ese fósforo? ¿En qué se convierte? En ceniza, ¿verdad? Porque si usted lo deja consumirse completamente, se convierte en ceniza. Vea que entonces está pasando de madera a ceniza. Ya hice una transformación. El azúcar disuelta en café sigue siendo azúcar. Físico. El estirar una gomita o una liga sigue siendo físico, sigue siendo liga. El romper una piedra sigue siendo Físico. piedra. El hervir agua sigue siendo agua. Ven, entonces todos esos ejemplos son físicos a excepción del encender un fósforo o una cerilla. Después tenemos los cambios químicos. Los cambios químicos transforman totalmente a la sustancia original en otras diferentes. Entonces, aquí nos dicen que las que no son cambios químicos es inflar un globo. ¿Qué tiene el globo por dentro? Aire. Correcto, y sigue siendo aire. ¿Qué tiene la plastilina? Que yo la puedo moldear de la forma que yo quiera, pero sigue siendo plastilina. La fotosíntesis no, porque resulta que las plantas inhalan el CO2, pero lo exhalan como O2. Inclusive ingresa agua y hacen todo un proceso. Lo mismo la respiración, usted inhala oxígeno y exhala CO2. Después, en encender una cerilla, lo que les mencionaba, cambia y se convierte en ceniza. El cocer un huevo está en líquido, pasa a sólido. Ya el huevo se transformó. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de clara líquida, se transforma en un sólido. Las verjas que se oxidan, el material cambia su composición. Inclusive algunos se degradan, se rompen con el paso de los años, ¿verdad? Por ejemplo, las láminas de zinc es muy fácil que se derrumbren o se oxiden y su composición cambie, se hagan huecos y el material se dañe. A eso se refieren los cambios químicos. Los jugos gástricos del estómago, ¿qué cambios son? Químico. Químico, porque degradan los alimentos, ¿verdad? Ahí llega todo y los degradan. Ok. Ahora sí, compañera, lo que usted me estaba ayudando anteriormente, a la clasificación de la materia en intensiva y extensiva. Entonces, recordemos que la extensiva es aquella que depende de la cantidad de materia, pero las intensivas no. Ok, y también tenemos que decir si es una propiedad física o si es una propiedad química. Y si reconocemos el nombre de la propiedad, todavía mejor. Entonces resulta que ahora nos dan el caso de Carla. Carla es una estudiante curiosa y apasionada por la ciencia.
Un día su profesor de química, el señor Gómez, la invita a pasar una tarde en el laboratorio para realizar algunos experimentos. Carla estaba emocionada y lista para aprender. El primer experimento que realizaron fue observar diferentes sustancias bajo la luz. El señor Gómez le mostró a Carla un frasco con un líquido azul brillante. Este es sulfato de cobre disuelto en agua, explicó el señor Gómez. Pues, bueno, ¿puedes decirme qué propiedad física estamos observando? Exclamó Carla. Es azul. ¿Cuál sería esa propiedad? Bueno, la sustancia está en líquido. Pero, ok, sí, hay que analizar un montón de cosas. La sustancia está en líquido y nos dice que es azul brillante. ¿Cuál es la propiedad física que nos están describiendo? Ya les dije que es El física. color, El color. ¿Y la es vista, intensivo o extensivo? Es intensivo. incorrecto. Entonces, ven, así es como hay que irlo clasificando. Luego dice, el señor Gómez le dio a Carla un vaso de agua y un poco de azúcar. Mezcla esto y dime qué ves. Hago un paréntesis. Mezcló agua y un poco de azúcar. ¿Qué mezcla es? Para retomar lo anterior. Homogénea. Ok, muy bien. Ahora bien, Carla disolvió el azúcar en el agua y observó cómo desaparecía. El azúcar se disolvió en el agua. ¿Y esta cuál propiedad es? ¿Se acuerdan que yo la mencioné al puro inicio? Que era, si yo le puedo agregar bastante azúcar, esta se puede revolver y si agrego bastante sal, esta se puede revolver, pero tiene un nombre. Disolución. No, les voy a ayudar porque sí está un poquillo difícil. Solubilidad. ¿Qué tan soluble era esa sustancia? ¿Verdad? Ahora, la solubilidad es intensiva o extensiva. Yo diría que intensiva. Correcto. Y es física, ¿verdad? Todas las que hemos estado estudiando son propiedades físicas. Muy bien, luego dice, a continuación, el señor Gómez le mostró a Carla un termómetro y un vaso de agua caliente. Vamos a medir la temperatura del agua. Carla colocó el termómetro en el agua y observó cómo subía la columna de mercurio. La temperatura del agua es de 80 grados Celsius. Correcto. La temperatura es una propiedad importante, afirmó el señor Gómez. Después, el señor Gómez le mostró a Carla, ¿la temperatura es intensiva o extensiva? La temperatura extensiva. La puedo medir, ¿verdad? Ok. El señor Gómez le mostró a Carla un clavo de hierro oxidado. ¿Sabes qué le pasó a este clavo? Se oxidó, respondió Carla. El hierro reaccionó con el oxígeno del aire y se formó el óxido de hierro. Muy bien, la oxidación es una propiedad ¿de qué tipo? Química. Explica el señor Gómez. Después dice, el siguiente experimento fue sobre la combustión. El señor Gómez encendió una vela y le pidió a Carla que observara. Cuando la cera de la vela se quema, se produce luz y calor. Esto es combustión, dijo Carla. La combustión es una reacción, Química. ¿ok?, que libera energía. Finalmente, el señor Gómez le mostró a Carla un frasco con masa de pan que había estado reposando. Mira cómo ha crecido la masa. Eso es. Ojo que nos dan el espacio para completar y nos dice las levaduras en la masa producen dióxido de carbono, lo que hace que la masa suba o crezca. Perfecto. La fermentación es una propiedad química muy interesante. Entonces nos están hablando de una propiedad química que es la fermentación. Eso es de análisis, usualmente que en la vida cotidiana presentan todas estas propiedades, pero que no nos detenemos a analizarlas. ¿Ok? Aquí ustedes me van a indicar al lado de cada ejemplo y lo van a analizar si corresponde a un cambio físico o a un cambio químico. Recuerden que para que exista un cambio físico, su material se conserva, solamente se modifica, y que para un cambio químico se transforma totalmente.
Fundir hierro sería químico. Ok, pero está bien, pero antes de ese había otro. El oro se puede golpear convirtiéndolo en hojas delgadas y hacer joyería, pero démosle el espacio a otro o a otro compañero. Ay, sí, no había leído, perdón. Tranquilo. Físico. Eso es químico. Ok, ojo. El oro se puede golpear convirtiéndolo en hojas delgadas y hacer joyería. Es físico, porque solo me dicen golpearlo, modificarlo, ¿verdad? Hacerlo en hojas más delgadas. La ebullición del agua, recordemos que ebullición es lo mismo que hervir agua. Químico. No, Físico. sigue Físico. siendo agua. Oh, sigue siendo Ujú. Cortar madera. Físico. físico, Ok. La digestión de los alimentos. químico, Químico. Muy bien. El tornillo de plata que se opacó con el aire. químico, Físico. Ok. Ok, aquí hay un detalle. El tornillo de plata se opaca con el aire. Cuando hablamos de opaca es que pierde color, nada más. Entonces es físico. La combustión físico, de la gasolina, Químico. ok, y la obtención del vino por medio de la fermentación, Químico. químico. ok. Resulta que ahí llegamos al contenido que les tenía que explicar el día de hoy. Entonces, me gustaría saber dudas, qué tal les parece la clase o sugerencias. Profe, yo sí no entendí lo de extensiva y intensiva. Ajá, ok. Extensiva. Todo lo que usted pueda medir. Usted puede medir a cuánta temperatura le dio fiebre. Sí. ¿Sí? Usted puede medir la cantidad de color que hay en su habitación. Ah, sí. Sí, puede medir la cantidad de color que hay en su habitación. No. Ah, ok. Puede medir cuánta cantidad de agua hay en un vaso. ¿Sí? Ok. Puede medir qué tan fuerte o qué tan salada es una sustancia. Ojo que es medir, ¿verdad? Decirme tantos gramos de azúcar en esa sustancia, tantos gramos de sal en esa sustancia. Sí, pues depende. Ok, sí, depende del contexto, ¿verdad? Pero yo le puedo decir a usted, ¿puede decirme cuántos gramos de... A ver, hagámoslo más fácil. ¿Cuántos gramos de arena hay en el mar? ¿En cuál mar? No. Hablemos de... Ok. Entonces es eso, algo que usted pueda medir, ¿verdad? Eso es extensivo. Intensivo, todo aquello que yo no voy a poder saber su dato exacto. Y entonces dentro de las propiedades intensivas está el olor, el color, el sabor, la solubilidad, el punto de ebullición, el punto de fusión. Dentro de los eh, extensivos, generalmente encontramos masa, volumen y peso, que son generalmente los que nosotros, bueno, y temperatura, que son usualmente los que nosotros encontramos y podemos medir, dar un dato exacto, una medición como tal. ¿Ves? Ok, gracias. Con gusto. ¿Alguien más con dudas? Por mi parte, todo claro, profe. Ok, entonces voy a proceder a dejar de compartirles y explicarles, porque a mí me gusta mucho de explicarles todo el contenido y luego irnos a la tarea, para que de una vez podamos evacuar dudas los presentes y los que no están presentes pues puedan ver el video y aclarar sus dudas también. Entonces les voy a compartir la pantalla. Ustedes saben que ya tienen acceso a la tarea y me avisan cuando les sale proyectada la tarea. Ok. Nombre del estudiante. Usted aquí completa su nombre, ¿verdad? Vean que la tarea vale 38 puntos. Usualmente yo no toco esto. Acá yo no les indico los puntos ni la nota, se los indico en el sistema.
Las instrucciones. Lea con atención cada pregunta y responda de forma clara. Si la pregunta es práctica, o sea, si yo tengo que hacer un ejercicio con procedimientos, yo tengo que poner todos los pasos necesarios para llegar a su respuesta. En este caso, si no coloco los procedimientos, pero sí la respuesta, solamente se le va, perdón, no se le va a calificar absolutamente nada. Se le va a poner un 0. Guarde el archivo como, entonces les da un ejemplo específico. Aquí sería tarea 1, elementos de química, que es lo que significa EQ, Pedro Vargas López con su nombre completo. Desarrolle la tarea en Word y lo convierte en PDF. Jóvenes, me enfoco en esto. Páselo de Word a PDF. Por favor, porque el sistema de lo contrario no se los va a leer. Luego realice la entrega, el enlace correspondiente. Ahora, ¿saben cómo se guarda en PDF, verdad? Archivo, guardar como y la opción PDF. En el periodo indicado en la orientación de la asignatura, ustedes pueden entregar la tarea tardía. ¿Qué quiere decir? Que era para el domingo a las 11:55, pero no le dio tiempo. Entrégala el lunes, pero pierde 10% más lo que vaya a perder en puntaje, ¿verdad? Eh, Entrégala el martes, pero ya pierde 20%. Y así sucesivamente. Para desarrollar las preguntas de desarrollo, si las hay, chicos, solamente si hay ejercicios de calcular, usted puede utilizar el editor de ecuaciones de Word o procedimientos en hojas aparte, tomarle foto y adjuntar la fotografía en el documento. Para tal efecto, esta tarea no tiene que agregar fotografías con procedimientos, sino que nada más es completar. Vean que la primera parte es complete los siguientes enunciados de acuerdo con las palabras que les están dando. Un punto cada uno. En la naturaleza podemos encontrar la materia en forma de sustancias puras y aquí es donde usted tiene que completar. Y de madera, no tiene sentido, porque para eso tiene que leer la materia. Y de disoluciones, y de compuestos, y de mezclas, y de sustancias puras. Entonces tiene que ir calzando los conceptos. Las, espacio, son aquellas cuya naturaleza y composición no varían. Sea cual sea su estado, se dividen en espacio y compuestos. Entonces tienen que ir utilizando solo estos conceptos para completar esas frases. Parecido a lo que estábamos haciendo en el ejercicio. Después, en la parte 2, clasifique las siguientes sustancias en elementos, compuestos, mezcla homogénea, mezcla heterogénea o coloide. Entonces aquí usted va a indicar el magnesio. Ah, el magnesio es tacatá y responde. El bicarbonato de sodio. Ah, el bicarbonato de sodio es y responde. Ah, el aluminio es y responde. Ah, el vino es y responde. Y así sucesivamente. ¿Dudas hasta el momento? No, profe. Ok. No, profe. Después aquí volvemos a lo mismo. Clasifique las siguientes propiedades en intensivas y extensivas. Que dicha que la compañera preguntó. La temperatura, ajá, ya lo hablamos. La solubilidad, ajá, ya lo hablamos. La distancia, ok. La viscosidad, por ahí se los mencioné. La dureza también. Volumen, ok. Punto de fusión, ok. Nada más es colocar intensiva o extensiva, punto. No es poner si es físico o químico, no. Es intensivo o extensivo, nada más. En el punto 4, indique si la figura corresponde a un cambio físico o químico. Nada más. Entonces aquí usted va a responder. Esto es una liga, usted la está tirando. No sé qué tipo de cambio es, ya se me olvidó. Esto es vino. No sé qué tipo de uvas. Recuerden qué tipo de cambio era. Esto es cortar pan. ¿Qué tipo de cambio era? Y esto es hacer queso. ¿Qué tipo de cambio era? Y el punto 5, indique cuál característica pertenece a los sólidos, líquidos y gaseosos. Tiene forma y volumen constante, indica el estado, es decir, si es sólido, líquido o gaseoso. No tiene forma ni volumen fijos, indica la par, si es físico, si es sólido, líquido o gaseoso. No tienen forma fija, pero sí volumen, si es líquido, sólido o gaseoso. Y esa es la tarea. ¿Dudas? Profe, Profe, una esa es la que pregunta. se habilita hasta el 30, disculpe. Sí, yo creo que si no les sale a ustedes para descargar. Es que me sale, pero como con un candadito. Me dice que hasta el 30. Qué raro, vaya, les voy a compartir un... No digan que fui yo, es más, voy a dejar de grabar.
Bueno, chicos, esa es la tarea, ¿verdad? Voy a detener la grabación y les voy a mostrar algo.